Vamos ahora un poquito a poner en práctica esta introducción que hizo Natalia, repasando algunos conceptos de elevación y después introduciéndonos en el reporte de Belén Ambrosio para poder hacer diagnósticos tempranos de estancia. Vamos a esperar que se reconozca. Bueno, entonces vamos a comenzar con la interpretación del reporte de Belén Ambrosio, planteándonos para esta clase dos objetivos, que son interpretar los mapas de elevación y analizar este informe mejorado para la detección de ectasias tempranas. Vamos a repasar entonces el reporte refractivo que en general recibimos de estos 4 mapas, mirando lo que inicialmente más están familiarizados los que no cuentan con topógrafos de elevación, que es mirar el mapa de curvatura, que es el que nos brinda el topógrafo convencional que la mayoría de los centros tiene. Después, cuando analizamos estos reportes, les aconsejo mirar el espesor corneal. Y ahí sí vamos a ver que tenemos una distribución de espesores, que podemos identificar el punto más delgado, también la ubicación de ese punto más delgado. A continuación les recomiendo que vean la elevación de la cara posterior, con estos detalles que contó Natalia. También observen la elevación de la cara anterior. Y recuerden que tienen un detalle de las queratometrías, de las cuales también están más familiarizados en este recuadro. También pueden ver ahí el delta K, es decir, el astigmatismo corneal del paciente en la cara anterior, pero también van a tener mucha información de la cara posterior y esto es un aporte adicional que nos hace este tipo de tecnología. A su vez van a tener de información detallada de la paquimetría, del punto más delgado, de la ubicación, de la paquimetría en el ápex, entre otras cosas. Entonces, volviendo al tema de mapas de elevación, ¿cómo lo interpretamos? Esto hace una comparación entre la esfera de mejor ajuste a la córnea en estudio, en este caso representada la esfera de mejor ajuste en verde, y frente a una córnea normal que tiene una forma prolata, es decir, una córnea normal sin ectasia, libre de cirugías, es más curva en la parte central y más plana en la periferia. Esto, como ven, están representados en amarillo, y todo lo que se encuentre por arriba de esa esfera de mejor ajuste estará representado con colores cálidos, como vemos acá, con la isla central de la que hablaba Natalia, y todo lo que se encuentre por debajo de la córnea representada en amarillo, por debajo de la esfera de referencia, estará representada en colores fríos, en colores azules. Bien, y entonces pasando en el caso de esta córnea normal al reporte de Belén Ambrosio, vamos a tener dos divisiones para hacer una lectura organizada. A la izquierda vamos a evaluar la elevación de la cara anterior y posterior en relación a la esfera estándar. También vamos a incorporar algo que intenta exacerbar la zona ectásica, que es el mapa de elevación en relación a una superficie de referencia mejorada, que voy a explicar más adelante, donde se excluye del análisis desde el punto más delgado 3.5 milímetros, que es la zona en donde ubicaremos la ectasia en la mayoría de los pacientes con queratoconos tempranos. Y finalmente, un análisis diferencial de la elevación anterior y posterior estándar en relación a la zona de exclusión. La otra parte que vamos a analizar se encuentra a la derecha. Bueno, vamos a hacer referencia, ahora que apareció esta animación me había olvidado, a los valores normales de la elevación posterior en el mapa diferencial, que no tienen que acordarse el valor de corte, ya que tiene una escala colorimétrica, y esto nos permite recordar que en verde es piedra libre, vamos para adelante, está normal este paciente, en amarillo estamos frente a un paciente sospechoso de ectasia, y en rojo sería un paciente anormal, diagnóstico de ectasia. Ahora sí vamos a pasar al análisis paquimétrico integral, en donde vamos a tener un recuadro que está magnificado acá, donde tenemos datos de la queratometría máxima del paciente en estudio, también de la paquimetría mínima, en este caso 538. También vamos a encontrar la información del índice de progresión paquimétrica, que el valor promedio normal en este caso es de 1.06. Y por otra parte incorpora información del espesor relacional de Ambrosio, que en córneas normales se espera que tenga más de 400 esa relación, que es la relación entre el punto más delgado y el índice de progresión paquimétrico máximo. Acá están los valores de corte para el índice de progresión paquimétrica también. Al tratarse de un caso normal, no está el recuadro que contiene ese valor pintado en esta escala de colores, pero si encontrábamos, como vemos más adelante, ejemplos patológicos o sospechosos, vamos a tener el aviso adicional de la coloración del valor de corte.
Por otra parte, vamos a recordar que en el espesor relacional de Ambrosio también tenemos valores de referencia en una escala colorimétrica, y esos son los valores de corte para que recuerden. Córneas entre 400 y 300 de este índice son consideradas sospechosas de ectasia, y hay que tener mucho cuidado en la indicación, por ejemplo, de una cirugía refractiva con la idea de hacer una ablación de superficie, porque podemos provocar una ectasia post-LASIK, por ejemplo. Bien. Y en esta parte, que es la parte que adiciona la nueva versión de esta tecnología, se incorporan variables en relación a la población promedio de distintos parámetros, que incluyen el valor de desvío de la elevación anterior, el valor de desvío de la elevación posterior, así como también la ubicación del punto más delgado, el desvío en relación a la media de la población normal. Incorpora también la ubicación de este punto más delgado, porque cuando se aleja del ápex de la córnea también es sospechoso de ectasia, y también incorpora el desvío del índice ART max. Finalmente, esto nos da un valor de final que también tiene un aviso colorimétrico para no tener que recordar de memoria el valor de corte. En este caso, menor a 1.6 será normal. Y estos son los valores considerados sospechosos y patológicos mayor de 2.6. Por último, en este reporte en general podemos recibir un informe rápido para analizar el paciente en estudio, que está relacionado, como vemos arriba, a la campana de Gauss, es decir, a la media de la población y dos desvíos estándar, donde ahí yo destaqué los valores más importantes que nos permiten analizar que este reporte de Bellin-Ambrosio es normal o no, con una mirada rápida en resumen de este reporte de Pentacam, que trae tanta información. Ahora vamos a empezar a ejemplificar con casos menos simples con el que empecé, para que incorporemos otros conceptos. Cuando evaluamos el mapa de elevación, es decir, la córnea en estudio en un paciente con astigmatismo regular, con la esfera de referencia, lo que vamos a ver que el perfil curvo se va a encontrar por debajo de la esfera de referencia, y esto da colores fríos, como vemos en el mapa del medio, y el perfil plano se va a encontrar por arriba de la esfera de referencia, representado con colores cálidos. Y esto invierte lo que estamos acostumbrados a ver. En la mapa de curvatura de la parte superior está el monio regular, sin quiebre, de un paciente con un astigmatismo, después veremos el detalle, pero alrededor de 3 dioptrías. Y en el mapa de elevación los colores están invertidos, la imagen es una especie de silla de montar, y como verán, esta inversión también es algo nuevo para el que no está acostumbrado a mirar elevación. Así que vamos a mirar entonces este caso, que se trata, como dijimos antes, de un patrón de monio simétrico, cuyos valores de queratometría son de 44 y 48, es una queratometría alta, con un delta K de 4.6. Vamos a observar en este caso qué espesor tiene la córnea. En el parte central tiene 530, en el punto más delgado 528. Esa pequeña diferencia es menor a 10 micras, eso es signo de que puede ser una córnea normal. La elevación es de 7 micras y 9 en la parte más curva de la elevación anterior y posterior. Se los magnifico porque los numeritos quizás no los pueden ver todos. Entonces estamos frente a una córnea astigmática normal, pero normal, y nos falta evaluar el reporte. Entonces vamos a seguir mirando el informe tradicional, que viene en varias pantallas, muchas veces impresas o en formato digital cuando lo recibimos, que es el reporte de Bellin-Ambrosio. Vamos a analizar entonces la elevación anterior. Vieron que yo les dije que teníamos una imagen en silla de montar, y acá lo único que observamos, como curiosidad, que el valor diferencial del último recuadro, se lo señalo así porque el cursor no anda muy bien, es simplemente un destacar que está pintado en amarillo, y esto nos va a alterar después el valor porque está levemente en el área sospechosa de la elevación anterior. Sin embargo, la elevación posterior está normal, el valor está en valor sospechoso simplemente por eso, y por otro parámetro que es que es la queratometría máxima, que está por arriba de 48, que si recuerdan, la recomendación de Rabinovich es pacientes con más de 47 dioptrías son sospechosos de ectasia. Sin embargo, este informe nos aporta mucha más información, y vemos que tiene un espesor normal, un índice de progresión paquimétrica normal, un índice ART máximo normal,
Por lo tanto, yo diría que este paciente tiene un astigmatismo regular alto, hay que ver el otro ojo, hay que ver qué edad tiene, hay que ver qué procedimiento quirúrgico le queremos indicar. Pero básicamente no estamos frente a una ectasia. Bien. El reporte final, como dijimos antes, así rápidamente vamos a ver algunos parámetros que son los responsables de alterar el valor D final. Ahora vamos a introducirnos más en la patología. Ya todos, si miran el mapa de curvatura de la parte superior, saben que este es un patrón clásico de queratocono. Cuando evaluamos la elevación, la esfera de mejor ajuste en una córnea ectásica, que es hiperprolata, nos dará una zona más curva por arriba de la esfera de referencia, que acá está representada en naranja, y eso nos dará también una isla central roja, y la parte periférica de la córnea, que estará por debajo de la esfera de referencia, nos dará también colores cálidos. Como consecuencia, vamos a tener en el mapa de curvatura como en el mapa de elevación esa isla roja central, pero con valores mucho más altos que una córnea normal, y es lo que vamos a ver a continuación. Acá vemos que este paciente, si solo mirábamos las queratometrías, tiene queratometrías altas de 48 y 49 con bajo astigmatismo, es un queratocono bastante central. Tiene espesor muy delgado, 4,82 en el centro, en la córnea más fina 4,69, y este diferencial de más de 10 micras es sospechoso, es patológico. La isla central en la elevación anterior es patológica, al igual que en la elevación posterior. Y ahora analizando este mapa típico de queratocono, vamos a ver el reporte de Bellin-Ambrosio, haciendo referencia a lo que quedó pendiente de explicar, que es cómo la esfera de mejor ajuste mejorada compara a la córnea ectásica con una esfera que excluye la zona del punto central más delgado y los 4 milímetros o 3 milímetros y medio de esa zona. Esto que permite que la esfera de referencia nueva, ajustada, excluyendo esa zona, destaque más, exacerbe más la zona ectásica. Y esto es importante porque si hacemos este reporte con una superficie de referencia mejorada en una córnea normal, no vamos a tener cambios, aunque usemos la esfera estándar representada en amarillo o la esfera de referencia mejorada representada en rojo, pero sí nos va a exacerbar la zona ectásica, como vemos en la esfera estándar en la parte superior y como lo vemos en la superficie de referencia mejorada en la parte medial. La parte inferior no da una ubicación de la ectasia, es simplemente marcar las diferencias entre los dos anteriores mapas y destacar que se encuentran frente a una elevación patológica. Bien, si analizamos el reporte final de este caso, entonces, ya estuvimos hablando de la parte de elevación y ahora vamos a enfocarnos un poco en los valores queratométricos máximos, que son de 55, paquimetría delgada, 4,69. Acá sí el índice de progresión, vean que está el recuadro pintado de rojo porque tiene 2,06 y es patológico. También el espesor relacional de Ambrosio está patológico en valores menores a 200 micras. Por lo tanto, es esperable que, dando la elevación posterior, la anterior y todos los demás índices en valores anormales, el valor D final se encuentre alterado. Y otra cosa que hizo referencia Natalia, vean cómo en el índice de progresión paquimétrica, desde el punto más delgado a la periferia, en relación a la población promedio y al desvío estándar, al 95% de intervalo de confianza, nuestro paciente tiene una progresión rápida desde el punto más delgado a la periferia, y eso habla de patología. Si la curva cae por debajo de la media hacia la periferia. Eso explica por qué desde el punto más delgado hacia la periferia un queratocono tiene una progresión rápida, porque tiene una zona muy delgada, que es la zona sospechosa y que nos está hablando de la patología del paciente. Bien, valor de corte anormal por arriba de 2,6. Vean cómo la escala colorimétrica nos ayuda a detectar estos casos sin tener que recordar de memoria todos estos números. El reporte rápido, nuevamente ahí destaco cuáles son los factores responsables de que esté alterado este reporte. Y ahora vamos a ver un caso distinto, que si bien este equipo no está pensado para evaluar pacientes post-LASIK, este es una ectasia post-LASIK. Veamos que tiene queratometrías bajas, pero sin embargo tiene un patrón de astigmatismo irregular, con un delta K de 4,3, pero como ven es un incurvamiento inferior, o es un monio que
de ser contra la regla se quebró hacia abajo. Eso es una ectasia post-LASIK en un paciente operado que tiene una córnea central de espesor casi normal, pero mucha diferencia en el punto más delgado, como vemos acá de 4,99, que tiene una isla central desplazada hacia la zona inferotemporal, tanto en la elevación anterior como en la elevación posterior, que coincide con ese punto de adelgazamiento. Paciente conocido por mí, eso es una ectasia post-LASIK, donde tiene todos los parámetros del reporte de Melin-Ambrosio alterados. También tiene alterada la paquimetría, el índice de progresión, el espesor relacional de Ambrosio y el valor de, por supuesto, está patológico también. Lo mismo que el reporte final rápido. Y por último, para ir terminando con esta presentación, les quiero mostrar cómo un paciente, tenemos que siempre recordar que hay que analizarle los dos ojos. Recuerden que los queratoconos son muy asimétricos. Este caso es el ojo derecho de un paciente con un queratocono avanzado, ya con indicación de trasplante de córnea por alteración completa de su córnea, una mala agudeza visual, y cómo su ojo contralateral prácticamente tiene un patrón de astigmatismo irregular, pero en un estadio subclínico, donde posiblemente la biomicroscopía no vamos a encontrar ninguna alteración. Esta marcada diferencia también se manifiesta en la simetría de los ojos en el reporte de Melin-Ambrosio en ambos casos. ¿Sí? Vean qué diferencia en la parte del ojo derecho, en la elevación con respecto al ojo izquierdo. Y vean también, un minuto y ya estoy terminando, cómo vemos esta simetría representada en todos los gráficos finales. Por último, también hay una pantalla que incorpora el estadio del queratocono basado también en el conocimiento de la información que aporta la cara posterior de la córnea. El ABCD de Belin clasifica el estadio del queratocono. Incorporando la clasificación esta, uno puede determinar los estadios de 0 a 4. Esto está basado en el radio de curvatura anterior y posterior, la paquimetría mínima, y se carga también la agudeza visual. Podemos ver estadios normales, tempranos o avanzados. Y por último, entonces, para concluir, podemos decir que el informe de Melin-Ambrosio mejorado es la primera herramienta que integra el screening refractivo, que se basa en la topografía de elevación e incorpora la superficie tanto posterior como la distribución paquimétrica para la detección temprana de ectasias, y que también nos permite en forma normalizada actualizar cada parámetro y dar un valor de final que nos da una idea de la patología del paciente. Finalmente, simplifica y nos proporciona mayor sensibilidad y especificidad en la detección temprana de ectasias, y no tenemos que olvidar que esto depende mucho el uso como estudio complementario del juicio clínico al evaluar un paciente candidato a cirugía refractiva. Muchas gracias.